Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 de Oratoria Forense y vamos a tener un pequeño debate sobre el tema de la eutanasia. Como el equipo opositor está la señorita Miriam, Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariam Johnson. el joven Haram Buenas noches, mi nombre es Agustín Jaramillo Segura. y la señorita Sandy. Buenas noches, mi nombre es Sandy Almaraz García. Y del equipo a favor van a estar la señorita Jocelyn, Buenas noches, yo me llamo Jocelyn Rebeca Rodríguez Roa. el joven Sebastián ¿Qué tal? Buenas noches, yo me llamo Sebastián Olvera Ramírez. y su servidor Jesús Jonathan Ramírez Rentería. En este va a ser un debate para la unidad 3 del actual curso de la materia de Oratoria Forense. Y vamos a comenzar con lo que es la eutanasia. Se puede definir como eutanasia la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura o una muerte sin sufrimiento físico. Ambas definiciones extraídas del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, dando el primer argumento de apertura, voy yo. La eutanasia. La eutanasia es un tema delicado porque la ley estipula que el hombre no está sobre la vida de otros hombres para decidir sobre ella. Pero aquí les hago la pregunta. ¿El hombre no es capaz de decidir sobre su propia vida? El hombre no puede buscar lo mejor para él, aun cuando eso mejor sea finiquitar su vida. ¿Qué es una vida atado a aparatos? ¿Qué es una vida atado a tratamientos? ¿Eso es vida? ¿Podemos llamarlo vida? La eutanasia es muy bien vista en varios países y en varias culturas, donde se respeta la libertad de toda persona y no se atenta contra el primer derecho y el único derecho que todos tenemos, libertad de decisión. ¿Hasta dónde llega esta libertad? Hasta donde no afecta a terceros. Pero nos están quitando el derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Si estamos en condiciones óptimas mentalmente de decidir sobre nuestra vida, ¿por qué no habríamos de hacerlo? La vida humana es un tesoro invaluable que merece ser protegido y valorado en todo momento. Y yo creo que legalizar la eutanasia puede erosionar este principio al sugerir que la vida puede ser desechada según conveniencia. Primeramente, yo creo que el peligro que enfrentan las personas con discapacidad o con alguna enfermedad mental al poder ser presionadas o influenciadas a elegir la eutanasia en lugar de recibir pues, los cuidados paliativos y las atenciones necesarias. Yo creo que asimismo la legalización de la eutanasia plantea el riesgo de abuso por parte de familiares, de los médicos, y siempre existe la posibilidad de errores en el diagnóstico o en la evaluación de la calidad de vida del paciente que puede tener con esa enfermedad, lo que puede llevar a decisiones irreversibles e incorrectas. Y asimismo, creo que puede transmitir un mensaje equivocado sobre el suicidio, sugiriendo que hay situaciones en las que es aceptable justificar y terminar con la vida. Y esto podría aumentar el riesgo de suicidio entre personas que se sienten desesperadas o desamparadas. Yo también creo que, para terminar, que la legalización de la eutanasia podría disminuir la confianza en el sistema de salud, especialmente entre aquellos que temen que se tome la decisión de terminar con su vida sin que tengan un consentimiento informado o ya sea por sus motivaciones económicas. Compañera Jocelyn, si gustas dar tu argumento. Sí, por supuesto. Tenemos dos tipos de eutanasia, que es la activa, en la que se provee de medicamentos a la persona que está enferma, terminar con su sufrimiento, que dice, o la pasiva, que se basa en omitir o no proporcionar tratamientos, intervenciones o fármacos que ayudarán a procurar la muerte del individuo. ¿Esto por qué? Porque el paciente en cuestión decide que no quiere sufriendo, no quiere seguir sometiéndose a los tratamientos. Y en lo que yo investigué, tenemos que en México tenemos, si bien tenemos la ley de voluntad anticipada, esta ley, como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en una etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Para esto, se pide que el paciente, en pleno uso de sus facultades, firme una responsiva ante un notario y dos testigos para que no pase de que una tercera persona influya en su decisión. De igual manera, en la eutanasia, se toma la decisión en base a lo que esa persona habría querido. Nuestro compañero Haram, por favor. Sí, buenas noches. Voy a exponer mi argumento en contra de la eutanasia. Inicialmente, como juristas, debemos de ser respetuosos del imperio de la ley y la cultura de la legalidad. Debemos analizar entonces cuál es la situación de la eutanasia en México, que se encuentra regulada por el 166 bis de la Ley General de Salud, que contempla desde el suicidio asistido hasta el homicidio por piedad. Entonces, ese es un primer punto que debemos de anteponer antes de cualquier situación, la ley, como juristas que somos o juristas en proceso de formación que somos. Otro aspecto, la eutanasia implica más sobre códigos morales, por ejemplo, como el juramento hipocrático, que tiene más de 2000 años, que implica el hacer todos los esfuerzos posibles para salvaguardar la vida de los pacientes, y códigos religiosos como cristianos, judíos, que en su esencia de religión dicen que el cuerpo no es tan importante, sino lo que importa es el alma, y el alma no les pertenece a ellos, sino a su Dios. Entonces ahí se vería una disertación en cuanto a la decisión o voluntad que tienen las personas, si es que su código religioso o moral las limita o les provee de otras soluciones. También tenemos que ver, en caso como acierta nuestro compañero Jesús Ramírez, de que es sobre la decisión personal de uno,
que la eutanasia se nos presenta de miles de formas distintas dependiendo de los casos particulares. Entonces hay muchos casos en los que la persona tiene una capacidad jurídica disminuida. Por ejemplo, en el caso de niños recién nacidos que tengan leucemia o cualquier tipo de enfermedad terminal, pues obviamente ellos no podrán decidir sobre terminar su vida o no. Y tampoco se puede prever si algún medicamento o algún milagro tal vez pueda salvarlos y puedan hacer con su vida otra cosa que terminar con ella. En ese caso también de las personas con capacidad disminuida, si la enfermedad es la que disminuye esa capacidad, por ejemplo en caso de ancianos, y así se presta, como decía nuestra compañera Miriam, acerca de la interpretación de bienes económicos o fines terceros que podrían tener los familiares para terminar o adelantar la muerte de la persona. Entonces, por eso creo que estoy en contra totalmente de la eutanasia, ya que considero que puede haber otras alternativas que simplemente dejar de suministrar medicamentos o acelerar o suministrar otros que aceleren la muerte, ya que también el suministro de medicamentos como opioides o morfinas disminuyen en mucho el dolor. Y el dejar de hacerlos, entonces la eutanasia significaría desconectar a los pacientes y que estos sufrieran más en sus últimos momentos de vida. Daré un argumento porque fue muy específico lo que dio nuestro compañero Haram. Tú estás comentando que la eutanasia está por encima de la ley y estás mencionando la religión en un país laico. Eso es una contradicción. Lo mismo pasa con los milagros. Los opioides son ilegales en el país, entonces lo mismo sucede. Nadie está hablando de que el hecho de que la eutanasia se legalice vaya a matar a todos los pacientes. Y obviamente para ser partícipe de dicho procedimiento tienes que cumplir ciertos requisitos, entre ellos la degeneración de la enfermedad, pero no una degeneración mental. Obviamente que la eutanasia está en contra de la ley y los opioides están prohibidos por su uso lúdico, pero para hacer anestesias obviamente se usan ciertas dosis de fentanilo y hay otras sustancias que se usan para amortizar el dolor. En cuestiones religiosas, pues el derecho tiene una base consuetudinaria, se basa en las costumbres. Entonces, lo que está bien y está mal, pues depende de cada sociedad, pero las personas siempre están sujetas a sus creencias. Entonces, si las personas en sus creencias creen que deben de respetar su vida, la ley no debe de hacer apología de suicidio asistido o de terminación anticipada, porque los milagros, obviamente, el término milagro es muy ambiguo. Podríamos hablar del efecto observador de física cuántica. Entonces la realidad no está definida, no hay átomos sino átomos posibles. Nuestra percepción de la realidad la puede modificar. Si uno piensa positivo que se va a curar, tal vez sea más probable que se cure. En cambio, por ejemplo, yo en mi caso particular, mi madre fue desahuciada 2 veces. Después de que fue desahuciada, ha vivido. Sebastián, por favor. A mí me gustaría abordarlo más desde la doctrina filosófica, que propone que esta práctica de la eutanasia es algo moralmente correcto, lo cual es conocido como la ética utilitaria. La ética utilitaria, básicamente lo que nos propone es que debemos considerar moralmente correcto cualquier hecho o situación que produzca la mayor cantidad de felicidad o de bienestar para la mayor cantidad de personas afectadas o beneficiadas por una situación. Normalmente situaciones y debates similares como el aborto se basan en esta ética utilitaria para poder adquirir una moralidad correcta. En este sentido, yo lo que considero y lo que esta ética propone es que una persona debe ser capaz de terminar con su vida en casos de sufrimiento insoportable, ya que el fin de este sufrimiento le proporcionaría una cantidad de bienestar o felicidad desde varias perspectivas, desde una perspectiva médica hasta una perspectiva, como mencionó previamente, espiritual incluso. Y bueno, por supuesto que hay bastantes interpretaciones respecto a cómo se utiliza esta ética y el utilitarismo en general. No todos los filósofos utilitarios lo han defendido y ni lo han vuelto tan pragmático como para justificar este tipo de debates. Lo que sí es cierto es que normalmente una persona que está sufriendo siempre se le debe proveer una solución a dicho sufrimiento y me parece que la eutanasia, meramente filosóficamente hablando y moralmente hablando, se lo proporciona. Compañera Sandy. Muchas gracias por la palabra. Me gustaría que se inicie un argumento con que la vida tiene un valor intrínseco invaluable. Es muy importante también mencionar que como tal, es cierto, los médicos, su principal labor es proteger la vida, no acabar con ella. Así como no se puede obligar a un médico a participar en un aborto, tampoco se les puede obligar a que participen en quitarle la vida a una persona. Es también muy importante mencionar que la vida es un derecho constitucional y como tal, una persona que está viviendo dolor no va a estar en sus cabales en ningún momento. Y como mencionan nuestros compañeros, más que llamar un milagro, puede pasar que en el momento haya avances médicos, que haya, pues ahora sí que un diagnóstico errado. ¿Cuántas veces no ha pasado que diagnostican mal a un paciente? Sin mencionar precisamente que puede haber una presión externa para que la persona se quite la vida, presión por parte de los familiares, tal vez no es que esa persona no quiera vivir el tiempo que le queda, sino que los familiares no la quieren cuidar y esa persona no quiere estorbar. Entonces, ¿qué tanto podemos confiar en la decisión que toma una persona que está viviendo dolor y que está siendo presionada por aquellos que les afecta la vida, entre comillas? Entonces, es más allá de los motivos legales, de los motivos filosóficos, hay que considerar que una persona que vive dolor, presión, no está en condiciones de tomar decisiones. Con esto, ambos equipos presentaron la postura, aunque estuve llevando un poco la dirección del debate. No puedo decir porque soy perteneciente a uno de los dos equipos y sería una decisión bastante imparcial. Agradecemos al profesor, asesor, mejor dicho. Agradecemos por los escuchas. Y de nuevo nos presentamos, somos el equipo 5. Y con esto concluimos